El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Defensora de los habitantes rinde informe ante plenario legislativo. Dictaminan proyecto para combatir trata de personas. Aprueban en forma definitiva acelerar expropiaciones. Partidos políticos firman acuerdo nacional. A continuación, nuestras informaciones. La defensora de los habitantes, Montserrat Solano Carboni, presentó su informe anual ante los diputados, en el que destaca que la mayor cantidad de quejas presentadas por los costarricenses tienen que ver con el acceso a la salud. El 23.77% de las intervenciones efectivas que realizó la Defensoría durante el último año obedecen a denuncias contra la Caja Costarricense del Seguro Social, problemas con el servicio de hospitales, EOAIS, clínicas y demás entidades dependientes. El informe destaca que si bien la Caja ha planteado planes para abordarlos, su implementación no ha dado resultado del todo. El segundo lugar en el apartado de denuncias aparece el IMAS, luego las municipalidades y el Ministerio de Educación Pública. La defensora también urgió a los diputados a tomar medidas impostergables que redunden en el bienestar común. Nuestro país, en la última mitad del siglo XX, fue ejemplo de la realización progresiva de los derechos humanos, pero ese progreso se ha ralentizado y en casos muy graves hemos visto un retroceso. Por ello, hoy me presento ante ustedes con tono grave, porque al Estado costarricense le urge tomar decisiones de gobernanza, decisiones que afectan a todas las personas, a los niños y a las niñas de hoy y de mañana, decisiones que a falta de tomarse imposibilitan mantener ese avance progresivo hacia el pleno goce de los derechos de los habitantes de este país y la posibilidad de cada quien de emprender sus proyectos de vida con dignidad. Urgen decisiones integrales en cuanto a la fiscalidad para sostener la oferta de servicios para todas las poblaciones sin distinción, sin discriminación, particularmente a las que dependen exclusivamente de la escuela pública, de la atención médica pública, del transporte público, para la realización de sus derechos. La defensora además se refirió a temas como los derechos de las mujeres, de los indígenas, de las personas diversas sexualmente y el maltrato infantil, entre otros temas. Si hablo concretamente de la población LGTBI, que si bien es cierto hay un señalamiento del comité, esta Asamblea Legislativa está en deuda justamente porque es una barrera, como se señala en el informe de la Defensoría. Igual que en el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Me parece que ahí hay un énfasis que no es un énfasis menor, y como lo he sostenido, en la medida en que nos apoderemos de nuestros cuerpos, vamos a ejercer el poder en esta sociedad. Me preocupa sobremanera saber que de los 22.287 quejas, la mayoría representan quejas de mujeres respecto a la atención que reciben de las instituciones públicas. Yo creo que hay que insistir en la necesidad de reforzar no solo la eficiencia en el caso del cumplimiento de las funciones de las instituciones, sino también una política de igualdad y equidad de género en todas las instituciones públicas costarricenses, y ahí estamos en deuda con las mujeres también. Hoy me di a la tarea de revisar y me encontré un artículo de prensa en una entrevista de don Fernando Berrocal en el 2011, que decía que cuando él era ministro de Seguridad recibió un informe de Juan Manuel Santos, en aquel momento ministro de Defensa de Colombia, que describe la situación del trasiego de drogas y señala a 35 personas con nombres y apellidos. Este informe se lo entregó al presidente Oscar Arias y al presidente del Congreso, Francisco Antonio Pacheco. Nunca le permitieron ir al Congreso a declarar, nunca sacaron ese informe. Estamos en camino a convertirnos en un narcoestado. La defensora contestó los planteamientos de los diputados a lo largo de toda la sesión plenaria. Los diputados aprobaron en segundo debate y final el proyecto que agilizará las expropiaciones de propiedades de interés público para construir obra. En adelante, las personas dueñas de un terreno deberán entregarlo en 15 días y si se trata de una vivienda, en 2 meses. La idea es que el Estado pueda construir una carretera o una obra pública sin mayores atrasos, como en el pasado.
Se trata de que si el propietario no está de acuerdo con el avalúo, se pueda continuar con el juicio de forma separada a la habilitación de la obra. El diputado Mario Redondo emitió su criterio con respecto a esta nueva legislación. Me parece que hemos logrado un importante acuerdo esta tarde, necesario para el país. Recordemos que uno de los problemas más grandes que tiene Costa Rica en este momento tiene que ver con la infraestructura vial. Un problema para la competitividad, un problema para la productividad y en consecuencia un obstáculo para la generación de más y mejores empleos. Hace alrededor de 1 año y 9 meses esta Asamblea Legislativa aprobó otra reforma de la Ley de Expropiaciones. Se nos dijo en esa oportunidad que era suficiente y necesaria para poder agilizar los procesos de expropiación y con ello permitir que las obras viales que se llevan adelante no tomen el tiempo que están tomando en este momento con el consecuente gasto de más, porque obras que deberían finalizar en 1 año, 2 o 3, terminan extendiéndose por mucho más tiempo por tediosos y largos procesos de expropiación. Bueno, nos dimos cuenta de que esa reforma que entonces se nos había indicado por el entonces ministro de Obras Públicas, don Carlos Segnini, era suficiente, no lo era. Y se tuvo que replantear esta otra opción. Y que deseamos se convierta efectivamente en un instrumento para que este país pueda desarrollar las obras de infraestructura vial con mayor prontitud, con mayor agilidad. La Comisión de Derechos Humanos dictaminó 4 proyectos de ley en beneficio de personas vulnerables, entre ellos el expediente 20.131, que reforma el Código Penal y la Ley contra la Trata de Personas. El fin es que sea sancionado con pena de prisión de 6 a 10 años quien facilite, favorezca o ejecute la captación, traslado de una persona dentro y fuera del país para someterlas a trabajos o servicios forzados y otras formas de explotación laboral, servidumbre o esclavitud, extracción o tráfico ilícito de órganos, embarazo o aborto forzado y la ejecución de uno o varios actos de prostitución, proxenetismo u otras formas de explotación sexual. La pena de prisión será de 8 a 16 años si la víctima es menor de 18 años o se encuentra en una situación de vulnerabilidad o discapacidad. Si el autor es cónyuge, conviviente o pariente de la víctima, hasta 3er grado de consanguinidad o afinidad. Si el autor se aprovecha de su relación de autoridad o confianza con la víctima, entre otros. La diputada Maureen Clark, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, explicó. También hicimos algo que estaba requiriéndose urgentemente y es definir un poquito más la tipificación del tema del concepto de trata y actividades conexas, que tiene que ver mucho con incluir también en la modificación no solo el tipo penal, modificando el código, sino también la ley de trata, donde incluimos bastantes conceptos, bastantes verbos que estaban quedando por fuera de la interpretación. El grupo legislativo también dictaminó de forma positiva el expediente 19.322, una reforma al Código Penal para sancionar con pena de prisión de 1 a 3 años a la persona que haga uso de datos, imágenes o videos de otra sin autorización, dañando la intimidad o privacidad. Algo en informática que llamamos los que tienen que ver con el uso de la información sobre todo de la imagen para perjudicar a las personas, apología de la venganza, se habla sobre eso internacionalmente. Nos parecía que era muy importante empezar a generar normativa. Otro proyecto aprobado es el 19.309, una reforma integral a la Ley Reguladora de los Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud Públicos y Privados, que tiene por objeto tutelar los derechos y las obligaciones de las personas usuarias de todos los servicios preventivos, curativos y de rehabilitación, asimismo velar por la prestación de un servicio de salud moderno.
También dictaminaron el expediente 19.610, que reforma el Código Penal para imponer prisión de 20 a 35 años a quien mate a una persona defensora o activista en amparo y promoción de los derechos humanos, y pena de prisión de 4 a 10 años cuando se prive a dicha persona de su libertad. Tras 7 meses de intensa labor, los 9 partidos políticos y con representación legislativa suscribieron un acuerdo nacional que incluye 48 entendimientos. El acuerdo abarca temas sobre zonas con rezago, fortalecimiento del régimen municipal, modernización de infraestructura y transporte público, fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social, reforma educativa, generación de empleo y fortalecimiento de los derechos laborales, creación del Consejo Económico y Social, reforma del Estado y simplificación de trámites, reforma al empleo público, reforma fiscal progresiva y reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa. La presidenta en ejercicio del Congreso, Natalia Díaz Quintana, manifestó su satisfacción por el acuerdo alcanzado. Sabemos que en una asamblea legislativa donde tenemos 9 fracciones, en este momento no es fácil ponerse de acuerdo, y que también sabemos que muchos de los temas en este momento en la asamblea legislativa requieren de reforma legal, otros no, otros son voluntad del Poder Ejecutivo y de decisiones de parte de la Presidencia de la República, pero muchos tienen que ver con reformas puntuales en la asamblea legislativa. Aquí estamos 9 fracciones representadas. No ha sido fácil ponerse de acuerdo en estos meses, sin embargo, hemos demostrado también que es posible hacerlo con las diferentes reformas, proyectos de ley que se han planteado. Y yo creo que ese es el espacio para que en los próximos 10 meses que nos quedan a nosotros como diputados en esta Asamblea Legislativa, podamos ponernos de acuerdo en estos diferentes ejes que se van a dar a conocer, no solamente en el acuerdo nacional, sino en los temas que actualmente están en discusión en la Asamblea Legislativa. Miguel Gutiérrez Saxe, exdirector del Estado de la Nación, uno de los entes facilitadores del acuerdo, explicó que los delegados partidarios junto a expertos, consultores, académicos y analistas trabajaron en 11 temas relevantes que derivaron en 88 propuestas, 59 de las cuales fueron aprobadas por las mayorías calificadas de los partidos. Por eso los partidos participantes acordaron unánimemente enmarcar el diálogo en una visión, textualmente, propiciar una nación más próspera en términos económicos, más equitativa y de alto progreso social, solidaria entre sus ciudadanos y sectores, moderna y competitiva ante la economía global, con gobernabilidad democrática y fuerzas políticas que dialogan con fluidez y transparencia en función de los objetivos superiores de la nación. El acuerdo espera poder potenciar una nueva forma de hacer política, de desentrañar el sistema y permitirle al país avanzar. Así lo calificó Roberto Artavia, presidente de Viva Idea y de INCAE, integrantes de la mesa facilitadora. Para mí el acuerdo es maravilloso. Tiene 59 acuerdos que partieron de 88 propuestas que hicieron expertos, muchos de ellos aquí presentes, y quiero ser también enfático en eso. Este acuerdo no nos lo inventamos don Miguel y yo, no nos lo inventamos quienes estuvimos representando partidos en la mesa. En realidad es un conjunto de representantes de la academia, del pensamiento, de la filosofía, del mejor conocimiento en cada uno de los campos del acuerdo, que entonces nos dio material excelente con el cual trabajar y llegar a los 59 acuerdos que fueron alcanzados. Los acuerdos son obligatorios para los partidos hasta su cumplimiento final y contarán con un minucioso seguimiento. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En YouTube somos Parlamento CR. En Facebook somos asamblea.legislativa.Costa Rica. Y en Twitter nos encuentra en @asambleacr.